Vamos a empezar por una pregunta incómoda, que si todos estamos acá es porque de alguna manera esto nos mueve y significa un problema eh, en nuestras vidas y en nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que cobramos lo que realmente valemos? ¿Cuándo fue la última vez que en el momento de dar un precio sentimos que realmente justificaba todo el esfuerzo, toda la calidad, todo el talento y todo lo que tenemos que hacer para que eso que hacemos pues se pueda entregar a nuestro cliente? Eso es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo, que generalmente mis colegas también veo que se hacen un montón, y sobre todo ahora que hemos estado más cerca de la comunidad en estos espacios y con la academia y todo, pues nos dimos cuenta que es un problema real. Más allá de descubrirlo, es que nosotros hemos ya logrado estar más cerca, porque creo que para nadie es un secreto que esto es una realidad, especialmente en el mundo creativo, donde entran un montón de factores en juego, no solamente desde nuestra percepción de nuestros precios, no solamente desde el cliente, sino que desde las dinámicas del propio mercado y también desde pues Latinoamérica, ¿cierto? En nuestro continente, comparado con, bueno, Norteamérica incluso y Europa, las cosas cambian bastante. ¿Va? Pero justamente todo esto no le vamos a echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos, porque generalmente le echamos la culpa al cliente que quiere siempre precios más bajos, le echamos la culpa a otras personas que están cobrando otros valores que a nosotros quizá nos parecen injustificables y que creemos que están yendo en detrimento o que están yendo en detrimento de la percepción que hay del valor en el mercado. Pero realmente la culpa es de nosotros, porque nosotros somos quienes repetimos los patrones y quienes perpetuamos el problema desde acciones grandes hasta las conversaciones del día a día, donde cedemos y donde de alguna manera no logramos argumentar bien el valor que nosotros sabemos que tenemos. ¿Vale? Y ahí es donde está el verdadero problema de todo este asunto. Hay algo que tenemos todos en común. Me gustaría también acá, si alguien cree que hay algún otro elemento problemático, pero de alguna manera siempre nos aproximamos a los precios de formas muy superficiales, sin ir al fondo, que es lo que vamos a mostrar durante toda esta sesión. Y perpetuar el problema se ve con, pues, en el momento en el que vamos a establecer precios, miramos primero lo que otros cobran. Entonces el tema de referenciarnos y hacer benchmark es una de las principales dinámicas para establecer los precios de cualquier cosa que nosotros vendamos. Buscamos el portafolio de otras personas, en las páginas web los precios de otros, hacemos cotizaciones incluso con personas de nuestra misma categoría para entender lo que ellos cobran y de alguna manera nosotros poder entrar como en precios que hagan sentido con los estándares. Otra cosa que hacemos es calcular nuestras horas. Entonces también llevamos todo a, ok, ¿cuánto tiempo me demoro y cuál sería un precio que suene razonable para mi cliente? También es que solemos presentarlos con miedo, con inseguridad. Muchas veces nos cuesta incluso decir el precio, y cuando lo decimos, pues nos tiembla la voz o nos preocupa decirlo directamente. Siempre estamos evitando de alguna manera esa incomodidad, porque también sabemos cuál es la posible respuesta que puede haber. Y generalmente la respuesta es una contraoferta, la cual nosotros terminamos generalmente aceptando porque pues queremos trabajar, queremos dinero, pero no sabemos que eso lo que está haciendo es terminar haciendo que el problema sea más grande. Y, y se lleva a que pues hacemos un esfuerzo tremendo, hemos estudiado un montón, muchos trabajamos con una pasión que de alguna manera no se ve reflejada en ese valor, y lo que hacemos es simplemente quedarnos con esas sensaciones y esos sentimientos de frustración, de culpa, que muchas veces no nos dejan dormir, muchas veces nos hacen pensar en desistir de lo que estamos haciendo y en dedicarnos a cualquier otra cosa donde quizá veamos que el dinero es más fácil ganarlo.
Algunas cosas que siempre he escuchado desde a mí mismo hace un tiempo, cuando las manos era otra cosa, y a mucha gente, es que si cobramos menos de lo que nos esforzamos, no se justifica, no logramos explicar bien el valor de lo que hacemos, nos quedamos en yo hago esto y vale esto, y de alguna manera como que simplemente esa, ese argumento no funciona lo suficiente para que el cliente nos acepte el precio que le ponemos a nuestros servicios. Aceptamos cualquier cosa, aceptamos el trabajo que un amigo nos trae, la tía, la empresa que necesita las cosas para ayer, ¿saben? Como que siempre, justamente por este miedo, estamos aceptando cualquier cosa, porque como tenemos tantos proyectos que nos han rechazado, tantos nos, tantos presupuestos que simplemente se quedaron ahí en un correo, empezamos a decirle que sí a todo, nos llenamos un montón de trabajo, de nuevo, trabajo que no está realmente siendo, no nos está generando la retribución que nosotros merecemos. Y cedemos a cada uno de los descuentos que nos piden, especialmente Latinoamérica. Y bueno, lo digo desde la propiedad, desde Colombia, donde también hay un tema cultural del descuento y del regateo y de siempre en cualquier cosa pedir que nos hagan un descuento, ¿vale? O sea, hay un montón de temas en los que nos enfrentamos en ese momento, pero que la idea es, pues, simplemente no entrar en esa pelea, sino que hacer otra cosa, que es lo que yo les propongo acá. Primero, hay algo que nos tenemos que quitar de la cabeza, y es que también esto nos genera unas inseguridades dependiendo de la personalidad de cada uno, inseguridades más que nos impactan más que a otros, pero muchas veces creemos que es que nos falta talento, que necesitamos llenarnos de más diplomas, de más cursos y de más cosas, que necesitamos ser mejores que otros, que necesitamos entregar más. Entonces nuestras propuestas agregamos un montón de cosas con el fin de justificar el valor, con el fin de que el cliente diga, wow, esto es mucho y no podría decirle que no, o lo llenamos de yo he estudiado en esto, tengo esta experiencia, he trabajado con 100 clientes, he trabajado con 50 clientes, ¿saben? Como que intentamos dar argumentos desde todos los lados y llenamos todo de volumen, porque justamente creemos que simplemente con el talento y con lo que nosotros somos no es suficiente. El problema no es ese talento, sino la forma en la que nosotros nos estamos posicionando. Posicionando, entendiendo como esa percepción que nosotros en la que nosotros incidimos de forma estratégica desde el momento cero en el que empezamos a crear nuestra marca personal, en el momento en el que nos lanzamos como freelance, creamos un portafolio. Desde ahí, como empezamos mal, pues de nuevo todas las decisiones después lo que hacen es intentar robustecer el servicio o el producto que entregamos, con el fin de que pues el precio no sea una objeción. Pero el problema es justamente esta forma en la que nosotros nos estamos mostrando, y de hecho ese mismo precio que nosotros estamos bajando, ese mismo volumen que nosotros estamos dando con el fin de maquillar un poco el precio, lo que está haciendo es perjudicándonos mucho más. Porque en definitiva, y ahí va el tema de que no es culpa del cliente, es que cuando nos cuestionan nuestro precio es porque ellos no están entendiendo el valor, y eso es culpa de nosotros, no estamos sabiendo comunicarlo, estamos vendiendo algo que para nosotros es valioso. Todos estamos de acuerdo con que el diseño es muy valioso, con que los logotipos, el branding, el packaging y muchas otras cosas que nosotros hacemos son evidentemente valiosas, pero eso no quiere decir que el cliente ya con simplemente saber eso les vaya a ver el valor. El cliente necesita entender eso, cómo lo beneficia, y es por eso que cuestionan, porque simplemente están viendo aquí un montón de entregables que no entienden cómo esto les está aportando un valor claro y cómo los está transformando. Entonces los clientes siempre nos van a preguntar, hazme un descuento, puedes hacer una rebaja, te puedo pagar en tantas cuotas. No, lo que están queriendo decir ahí es, oye, no percibo realmente el valor de esto, no percibo realmente esto, cómo me está aportando, cómo me está ayudando, cómo esto debería preferirlo respecto a otras opciones. Simplemente te están diciendo eso. De nuevo, eso no es un problema, eso simplemente es una duda que uno podría
que uno resuelve de muchas maneras, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo, este tipo de clientes, por más de que hagamos las cosas bien, siempre van a ver, de nuevo, depende de la cultura en la que vivamos, también va a ser casi que un reflejo automático de las personas. Pero lo que están diciendo entre líneas es, no logro entender cómo esto me va a ayudar en serio para mi objetivo. ¿Va? Y cuando nosotros les aceptamos ese descuento, le decimos, ¿sabes qué? Tienes razón. El precio que te di era mentira, el precio que tú me estás proponiendo es el cierto, es el verdadero y no valgo lo que te había dicho. ¿Vale? O sea, le estamos, de nuevo, si esto ha ocurrido durante tanto tiempo, todos los diseñadores haciendo esto todos los días, pues la percepción que se genera en el mercado es esta, ¿cierto? Lo que hacemos es volver algo que es un rasgo que surge desde una duda del cliente, lo volvemos una verdad, ¿cierto? Una verdad donde simplemente estamos dando precios por darlos y el cliente, pues de alguna manera dice, ok, ellos ponen un precio por ponerlo, yo les voy a dar el precio que yo creo que es justo y el momento en el que nosotros lo aceptamos, pues lo que hacemos es decirle, sí, correcto, el precio que te había dado no era, este es el correcto. Y cuando trabajamos con clientes de forma recurrente o cuando nos recomiendan y todo, pues lo que se genera es una percepción hacia nosotros mismos de alguien que el precio simplemente es un número que le estamos poniendo y una etiqueta, pero no realmente un valor intrínseco de lo que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, el primer problema de todo es que le estamos dando siempre la razón al cliente en el momento en el que aceptamos, creyendo que eso está generando algo positivo, creyendo que eso es valor en sí, ¿vale? Y el cliente nos puede decir que sí, podemos trabajar y así podemos vivir de nuestras marcas si queremos, ¿vale? Pero vivimos con una frustración constante de estar y pudiese estar cobrando más. Y no más porque quiera más dinero, sino lo justo que vale mi trabajo. El cliente en este caso te ve como una opción más, simplemente está diciendo, esto es un esto es un qué, un servicio, un diseño, un logo, y esto es un valor, y si yo veo otras 10 opciones en el mercado, me están ofreciendo lo mismo, un qué, un servicio y un valor, a los cuales voy a comparar a todos por igual, les voy a hacer a todos las mismas preguntas y el que más se acomode a mis caprichos es con quien me voy a ir. Vale, allí es donde entran estas marcas diferentes que de alguna manera pueden ofrecer algo mucho más valioso porque están entendiendo que no se vende solo el qué, sino el por qué y lo que ocurre después y son los que se terminan llevando la mayor parte del mercado, ¿vale? Porque se salen y resaltan desde otro aspecto que estas otras opciones no están teniendo en cuenta en este momento. Los clientes deberían vernos como una identidad única y con un valor que no tiene un precio de referencia. O sea, el problema es que, de nuevo, estamos ofreciéndole al cliente algo que otros, muchas que él tiene, le están preguntando, le están ofreciendo y nosotros simplemente le estamos transmitiendo un entregable, le estamos transmitiendo un valor, un precio, pero no le estamos transmitiendo un valor que de alguna manera no pueden encontrar en otra parte del mercado, ¿vale? Especialmente aquí, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien alzó la mano? Listo. Especialmente aquí ha sido uno de los puntos de inflexión más poderosos en mi carrera profesional y bueno, ni siquiera es un tema profesional, en mi vida personal y en lo que es las manos hoy, en de alguna manera entender que nos teníamos que salir de este flujo de ser una empresa que vendía diseños para empezar a ser una empresa que de alguna manera vendía ya una transformación para nuestros clientes desde el diseño que también en un punto dejamos de vender, pero que lo mismo hoy estamos transmitiendo a nuestra comunidad. No les estamos vendiendo cursos, sesiones, no les estamos ofreciendo como estas cosas que son el qué, sino lo que ocurre después, la enseñanza que ustedes se van a llevar después de esta sesión y que los va a hacer desde, si lo aplican desde el momento uno, sentir que nosotros les ayudamos un poco a mirar desde otra perspectiva y a cambiar algo de forma inmediata, que les genera una satisfacción y un beneficio que no es
Ok, tuve una sesión, ok, el valor está en la sesión, no, está en lo que yo me llevo después de esta. Y en esa identidad única es donde, pues, muchas personas ya nos prefieren comparado con otras opciones. Las razones principales por las que cobramos mal es porque vendemos el qué, el diseño, el logo, el packaging, cursos, café, camisetas y muchas otras cosas más, independientemente del negocio en el que uno esté, es lo mismo. Esto aplica para absolutamente todas las industrias. Estamos en este momento hablando de la creativa, pero también ustedes pueden percibirlo en la forma en la que ustedes consumen, cómo no están comprando simplemente un qué. Vale. ¿Y esto a qué lleva? A que los negocios se tengan que adaptar a factores exógenos. Si nosotros vendemos diseño, café, camisetas, pues lo que estamos haciendo es compararnos con todos los que venden desde este mismo ángulo de venta, y cuando un competidor baja precios, nosotros tenemos que acomodarnos. Cuando un competidor innova, cuando sale la inteligencia artificial, es decir, todo lo que está afuera nos está diciendo cómo debemos vender nosotros, y desde ahí es que nos comparan, y nosotros por lo menos para figurar y para ser una opción más, pues tenemos que mimetizarnos y ser de nuevo pues comparables con el resto, tener valores parecidos, tener propuestas que entreguemos el branding, el manual y los archivos y el acompañamiento y todas estas cosas en las que nos centramos en vender todo el tiempo, pero de nuevo no está surgiendo desde unas reglas propias, desde una identidad, sino simplemente una opción más en el mercado. Otra cosa es que vendemos el proceso y no la transformación. Entonces, te voy a ofrecer un servicio de branding que dura tanto tiempo y al final te entregamos un manual de marca que trae esto y un logo. De nuevo, esto lo va a decir cualquier persona, ¿vale? Porque es lo más fácil, porque es la superficie, pero nos olvidamos de qué es lo que está ocurriendo después. A los clientes no les importa el medio, sino el fin, ¿vale? A los clientes no les importa si el manual de marca trae X guías, si trae X aplicaciones, si el logo me trae estas versiones. Ellos no les interesa eso, menos cuando ni siquiera saben de diseño, por ejemplo. Si nuestro cliente de pronto está más cercano al diseño y tiene un gusto, pues sí, un gusto, un buen gusto y está inclinado hacia la estética, y digamos que ahí uno podría vender más el qué, aunque de nuevo no está generando una transformación. Pero cuando ellos ni siquiera entienden esto, que es en la mayoría de los casos, que no saben ni siquiera la importancia de un logo, pues si nosotros les seguimos vendiendo logos, lo van a cuestionar todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace esa marca por ellos? ¿Qué es lo que ocurre después cuando tú les entregas ese servicio para que ellos sientan que vale la pena hacerlo y que no estemos simplemente hablando de todo este proceso? En definitiva, ellos, si el proceso dura más o menos, si el manual de marca tiene 3 páginas más o menos páginas, si los entregables son en este formato o en este, a ellos les es irrelevante. Vale, casi que esas conversaciones de lo que trae nuestro servicio y producto se dan al final, cuando ellos ya entendieron la transformación, casi como, bueno, listo, déjame saber ya qué viene en el servicio, pero ya sé qué te voy a comprar porque ya entiendo esto, cuál va a ser mi antes y mi después de que hagamos este proceso. Ahí es donde realmente tenemos que hacerlo. Y el precio, pues lo ponemos como simplemente un número basado en, sí, me demoro tantas horas, el mercado cobra esto, pero nos olvidamos que ese valor en sí es un mensaje. Ese valor en sí está diciéndole al cliente algo muy importante de nosotros, no solamente el valor y el precio de como si fuéramos unos obreros de lo que vale nuestra mano de obra, sino también el valor de trabajar con nosotros mismos, ¿vale? Es decir, ese número les está transmitiendo muchas veces la calidad del servicio, la experiencia, la convicción que nosotros tenemos, les está generando confianza o no, ¿vale? Simplemente si nosotros hacemos precios bajos, pues nos perciben como alguien barato que les va a cumplir sus caprichos, pero que no les va a ser indulgente con el bolsillo y con el presupuesto que tenga en el momento. Vale, si un cliente no tiene presupuesto,
eso es otra cosa. Es decir, una cosa es que un cliente te diga, no, no entiendo tu valor y esto, ok, lo entiendo, pero no tengo el presupuesto. Esto es otro camino muy diferente. Eh, Listo. Entonces, hay que entender que en todo esto que hemos estado hablando, entonces el precio no es necesariamente un problema en sí. O sea, las personas no te van a atacar el precio por simplemente esto es un valor. De nuevo, si es el momento en el que es un problema, el problema es del cliente, no de nosotros. El problema es que el cliente no tiene el dinero, no es el momento para trabajar, no tiene el presupuesto. Pero si nosotros nos lo vemos a fondo, realmente está siendo un síntoma de un problema mucho más importante, que es el problema de que nosotros no estamos siendo diferentes, simplemente estamos siendo una opción más donde alguien puede ser, y definitivamente alguien va a ser mejor que nosotros, podemos ser mejores que alguien, pero alguien va a ser siempre mejores que nosotros, entonces por ende nos van a ubicar en el mismo lugar. Cuando somos diferentes, no tenemos un punto de referencia, no nos pueden comparar con nada más y simplemente si hay una objeción de precio, de nuevo, es porque el cliente no tiene dinero. Yo ya me he enfrentado a esto, especialmente estos últimos meses, desde octubre del año pasado, que empezamos con toda la academia y con todos los talleres, donde genuinamente nos han manifestado de no tengo el dinero, pero me encantaría estar, voy a estar después. O sea, nunca es como, no entiendo por qué vale esto, no entiendo, no, esa objeción, yo se los digo, nosotros ya tenemos otros problemas, pero ya superamos esa objeción porque entendimos que simplemente tenemos que ubicarnos en un punto diferente donde simplemente no haya forma de compararnos y no haya un punto de referencia para que nos digan, es que mira, que aquí están cobrando esto y me lo están haciendo más barato y me están entregando lo mismo, ¿saben? O lo que me estás dando pues está inflado y no vale lo que vale. Cuando el mercado sabe quién eres y para qué existe, el precio deja de ser una justificación. Eso es el mayor insight que yo he vivido. Hay muchas otras objeciones de tiempo, no tengo el presupuesto en este momento, me gustaría entender mejor esto, si es para mí, no es para mí, etcétera, etcétera. Por eso nuestra venta se volvió muy consultiva para que las personas puedan como ver si realmente es para ellas, pero no para hacer una justificación de precio, no para explicar cada cero en el número, sino para que puedan entender la transformación y ya de acuerdo a su momento, a su presupuesto, pues vean si es algo viable o no. Todo esto tiene que ver de nuevo con posicionamiento. O sea, hay que empezar con el pie derecho. En el momento en el que creamos un negocio, no es de una vez armo mi propuesta, le pongo un precio y empiezo a vender, sino cuál es la forma en la que yo me voy a mostrar al mercado y cuál es la percepción que yo quiero generar en las personas. Y todo esto parte desde algo que todos además ya tenemos, pero se nos olvida justamente porque empezamos a ver hacia afuera en lugar de ver hacia adentro y es la identidad. Todos tenemos una identidad muy especial que tenemos que buscar relacionar muy bien con una ventaja en nuestro negocio para que las personas nos perciban diferentes. De nuevo, es una diferenciación que ya por los seres humanos que somos, por nuestro contexto, lo que estudiamos, lo que consumimos, nos hace únicos, pero que con el tiempo lo que empezamos a hacer es apagarnos, a filtrarlas, a mostrar solo lo que, de nuevo, porque nos comparamos, entonces estas personas están haciendo esto, yo hago lo mismo, esta marca hace esto, yo voy en esto, esta marca cobra esto, yo hago esto, entonces nos mimetizamos, en lugar de ir hacia adentro y buscar cómo este aspecto que nos hace diferentes lo volvemos como algo que no pueden encontrar en otro lado, porque realmente así va a ser. Si nosotros logramos amplificar eso que somos, va a ser muy raro que hayan dos en el mundo. Y si esto lo tenemos atado a un talento que todos aquí tenemos, diseñadores, ilustradores, un montón de cosas, pues definitivamente vamos a poder hacer esta propuesta única. No hay nada en especial detrás de todas esas marcas y esas personas que admiramos, más allá de que lograron conectar y ser fieles con su autenticidad. Y a partir de ahí el mundo les empezó a creer y les empezó a dar su lugar. Esto es súper importante, la identidad clara, quiénes somos y poderlo manifestar y amplificar. El cliente específico. Entonces, también esto es un problema gigante. Queremos venderle a todo el mundo.
establecemos un mercado y un buyer persona, una ICP, pues, todas estas metodologías de definir cliente y definimos un público gigante. Casi que a todo el mundo le podemos vender, todo el mundo, todos los que necesiten diseño, todos los que necesiten marca, todos los que necesiten empaque, todos los que necesiten un video. Pero cuando estamos abarcando a toda esta gente, pues tenemos que entender también que todas estas personas nos van a comparar con otro montón de otras personas. Y la transformación, que es lo más relevante, es pues mi cliente específico tiene un problema, yo se lo tengo que resolver, no con un qué, no es la pastilla, no es la tableta, no es la inyección, sino es lo que pasa después. Vale, las analogías a mí la analogía de la salud en ese caso me gusta un montón porque nadie se toma una pastilla por tomarse una pastilla o un remedio por un remedio, sino estoy en un estado A, tengo que pasar por esto para estar en este estado ideal que es pues de alivio y de bienestar. Vale, pero la identidad es lo que en serio nos termina dando el lugar y es donde más inseguridades hay. Vale, a mí la analogía en este caso de la identidad me gusta mucho desde la selección natural. Lo he hablado mucho con ya muchas personas y es el mercado elige a las marcas y prefiere y a los proveedores y a quienes le compran a través de un proceso casi que de selección natural. Nosotros no podemos incidir en que en la decisión última de alguna manera, es decir, más allá de que hagamos todo esto que les estoy diciendo, la decisión la termina tomando el mercado como un fenómeno no solamente individual, sino un fenómeno de grupo. O sea, con los años, con el tiempo, se van quedando las marcas, las personas que realmente tienen una identidad irreemplazable, ¿vale? Como en la naturaleza, las especies que están compitiendo por lo mismo, una de ellas termina desapareciendo porque pues no se necesitan dos, no podemos estar dos especies compitiendo por el mismo recurso y queriendo ser lo mismo, ¿vale? Tenemos que encontrar esa cosa que nos hace únicos, o sea, que ya la tenemos, nuevo, aquí no hay que inventarse nada, ya la tenemos, hay que saberla buscar para después expandirla, es decir, para mostrarla al mundo, pero también saber a quién la vamos, pues, a quién la vamos a mostrar, ahí está el tema del nicho, ¿cierto? El pez en el agua, el tigre en la tierra, el pájaro en el aire, sin pretender ser otra cosa y sin querer hablarle a otra cosa y sin, ¿saben? Y a partir de esto, si nosotros logramos, pues, darnos este lugar, lo que empieza a pasar es que desde que nos mantengamos acá, pues vamos a ser irreemplazables y no nos vamos a extinguir. Vale, nos van a ver como esta especie única que está pues generando un aporte al ecosistema específico que nadie más está haciendo. Pero como estamos en el mundo de los negocios, pues también tenemos que entender que si queremos vender algo y queremos que las personas nos den su dinero, tenemos que ofrecerles esa transformación, porque no lo hacemos solo por nosotros, lo estamos haciendo por las personas, incluso en el mundo del arte, donde las cosas parecen ser, el artista lo hace por sí mismo, pues para que la obra se venda tiene que entender el consumidor cómo esto le va a dar más estatus, lo va a hacer más feliz, le va a llenar algún vacío, etcétera, etcétera. Entonces, desde el momento uno, o ustedes que ya están empezando, pues deberían devolverse a estos tres aspectos fundamentales. Cuando alineas estas tres cosas, el precio se justifica solo, ¿vale? O sea, estos tres elementos lo que nos dan es simplemente una percepción de, ok, esto vale esto porque pues ya estoy entendiendo que no hay otra persona que me pueda ofrecer lo mismo y sobre todo estoy entendiendo cómo me beneficia a mí, cuál es el cambio emocional y la transformación que me genera esto que me estás vendiendo. Resumiendo esto, sin posicionamiento, lo que hacemos es competir por precios. Sin posicionamiento es de nuevo estos tres elementos: mi identidad, mi cliente, o sea, en mi nicho le estoy hablando a uno, no le estoy pretendiendo hablar a todos, estoy resolviendo un problema, no estoy intentando resolver 10 problemas. Entonces, en este caso, pues no estoy compitiendo con un montón de gente, sino que lo que estoy siendo es un referente propio en mi categoría. Vale, me estoy convirtiendo en una carta y en una opción única donde
pues si no me van a elegir es porque simplemente no es mi cliente, pero la persona a la que yo estoy hablando, para la persona que yo elegí que sea mi cliente, va a ser absolutamente claro que yo soy su opción. Sin posicionamiento aceptamos cualquier cliente, de nuevo, no sabemos quiénes somos, para dónde vamos, entonces cualquiera que tenga el dinero mínimo para que nosotros trabajemos y que necesite lo que nosotros hacemos, pues lo vamos a hacer. Y aquí surge mucha insatisfacción en la forma en la que hacemos las cosas y yo creo que eso es al fin y al cabo lo peor y a lo que todos le estamos huyendo, esa insatisfacción de alguna manera sí dedicarnos a lo que hacemos, pero siendo una opción más o no poder dedicarnos a lo que hacemos porque no, pues no queremos ser esta opción más, pero no encontramos otra forma de estar en el mercado. Tenemos que explicar todo lo que hacemos, tenemos que explicar cuánto se demora el proceso, cuántas horas invertimos, cuáles son los entregables. Tenemos que justificar absolutamente todo porque no estamos comunicando esta transformación, que es lo que hace el posicionamiento. ¿Cuál es ese cambio de A a B que nosotros estamos dándole a las personas? ¿Qué va a pasar también? Que el cliente siempre va a negociar. El cliente siempre nos va a pedir menos tiempo, precios más bajos, agrégame esto, me podrías incluir esta otra cosa. Cuando estamos posicionados, el precio simplemente es una consecuencia. Se dice al final, casi, ¿saben? Como que, listo, ¿cuánto vale esto? Ya, no lo puedo pagar, ok, es culpa mía porque no tengo el presupuesto, pero entiendo perfectamente el valor. Y sin posicionamiento lo que pasa, el dolor más grande que yo llegué a sufrir de qué pereza trabajar en las manos cuando hacíamos esto, era que teníamos que tener un montón de clientes para poder crecer y percibir por lo menos ganancias. Porque claro, como no estábamos cobrando lo que era, pues nos tocaba tener muchos clientes, decirle que sí a todo para que por lo menos el dinero se viera. Lo que ocurre ahora es que la marca lo que hace que el negocio crezca sin que nosotros tengamos que trabajar más. De alguna manera ya se empieza a generar una bola de nieve porque ya hay una claridad de lo que somos y las personas nos empiezan a buscar. Y eso es mágico, la verdad. Es mágico, pero de nuevo no tiene nada de magia detrás, más allá de definir aspectos desde un principio, hacer renuncias y sobre todo, pues, pararnos en la raya y también saber decir que no en el momento en el que sea o no. Eso es súper importante. Pero todo esto se resume en el posicionamiento que yo decreto desde un principio. No podemos dejar que el posicionamiento se dé como algo arbitrario, sino hacia dónde yo quiero ir y todos tenemos la capacidad de sentarnos y definir eso. Así no estemos 100% seguros, vean que no es necesariamente un conocimiento demasiado complejo, ¿vale? Es en esencia dejar de hablar de lo que hacemos y hablar de lo que cambiamos. En esencia, la enseñanza es esa. Dejen de vender logos, dejen de vender diseños, dejen de vender manuales de marca, dejen de vender videos. Explíquenle al cliente qué pasa cuando ellos compran eso y qué ocurre después de que ellos terminan un proceso con ustedes, después de que ellos publican sí, o utilizan la marca que ustedes le hicieron o los contenidos. ¿Qué pasa después? Eso es súper importante. Un ejemplo, para quienes no, porque también todavía nos preguntan, no sabemos las manos que vende. Nosotros tenemos una academia que se llama Designers para diseñadores que quieren diferenciarse. Esa es nuestra tesis porque eso es lo que nosotros sabemos hacer. Aquí entra un punto importante. Es muy importante que vendamos lo que nosotros genuinamente sabemos, porque también muchas veces por vender inflamos el valor y le queremos ofrecer al cliente un montón de cosas que no somos capaces y eso es lo que termina haciendo después es también en que los clientes queden insatisfechos. Nosotros aplicamos eso primero en nuestra marca, podemos demostrar que lo sabemos hacer, es decir, tampoco va a haber objeción ahí de, bueno, pero ustedes no lo han hecho con ustedes. En este caso nosotros lo hicimos y a partir de eso montamos la academia porque también nuestro cambio fue, nosotros no queremos diseñar ya diseños más allá que para nuestras marcas, sino queremos diseñar diseñadores, ayudar en este camino personal que tuvimos de que todos podamos encontrar eso que de nuevo todos tenemos y que no es nada mágico porque ya pasamos por la frustración de creernos menos, de compararnos, de querer hacer lo que todos estaban haciendo. Cuando esa
cosa que nos iba a hacer exitosos siempre la tuvimos más cerca de nosotros que cualquier otra cosa. Estaba en el corazón, estaba en nuestra cabeza, estaba en nuestras manos. Y a partir de ahí es donde todo empezó a cambiar. Por ejemplo, en la academia, ustedes no pagan por un curso, las personas no pagan por un curso, pagan por construir diferenciación estratégica que los posiciona sin competir. Y esto es ya con las personas que han pasado. En el taller han sido más de 250 personas, en la academia ya van 25 personas, porque también son grupos, es más cerrado y especializado. El taller, si algunos lo tomaron, lo que les da es claridad sobre qué publicar y cómo hacer una estrategia para publicar en redes contenidos que funcionen, pero en este caso hablamos ya de una diferenciación que impacta directamente en la forma en la que estamos haciendo negocios para que dejemos de competir. Podríamos, si estuviésemos hablando siempre de cursos, academia, designers, nadie nos hubiera comprado o nos compararían con otros cursos, otras academias. De hecho, el nombre que le pusimos al principio era Bootcamp, antes de ponerle Academia Designers, y es simplemente esa palabra nos estaba ubicando en una comparación con otros, porque además, pues, más allá de que sabemos esto, uno a veces también se equivoca, ¿cierto? Y en este momento en el que estamos ya en Academia Designers, pues ya esta comparación con otros bootcamps pues no existe porque solo hay una academia de designers de las manos para construir diferenciación estratégica. No vendemos una academia, sino que vendemos que nunca tengamos que elegir entre si ser nosotros o tener éxito. Creemos que entonces para ser nosotros tenemos que vivir en una burbuja y ganar poco y casi que ser artistas bohemios para nunca desconectarnos. Tener éxito, independientemente del significado que ustedes tengan, es mejor y es absolutamente viable desde la conexión con lo que nosotros somos. Aprovecho para hacer la cuña. Quienes no la hayan conocido y quienes quieran saber si es para ustedes, porque tampoco esto es de que ustedes la compren y entren, sino que hacemos un proceso donde los ayudamos en serio a entender si funciona, porque tiene que ver con qué tan claro tienen ustedes que quieren vivir de sus marcas, cuál es la trayectoria que ya tienen, si ya han vendido, si no. Nosotros les ayudamos a encontrar esto para que puedan entrar a la academia y revisar si es para ustedes. Entonces, los invito a que escaneen este QR, hablan conmigo, yo hago sesiones 1 a 1 y revisamos si pueden entrar en las siguientes cohortes. Las experiencias han sido pues muy buenas en este aspecto. 3, 2, 1. Listo. Mi gente, en resumen, no vendan el qué, sino lo que pasa después. Por un momento, la propuesta que ustedes tienen hoy, el servicio que ustedes tienen, déjenlo quieto y escriban en otra hoja qué pasa. Ya ustedes han tenido experiencia, ya han tenido clientes seguramente satisfechos, donde ustedes no se han dado cuenta muchas veces como en serio el impacto que les generó su trabajo. Quizá ustedes se quedaron en, wow, esa marca me encanta, qué hermosa, esos colores, ese logo, pero ¿cómo eso ayudó al cliente? No solamente en lo racional, sino en lo emocional. ¿Cuál fue esa sensación negativa, esa emoción que tenía su cliente antes que ustedes pudieron resolver después? Ahí es donde se vende. El qué, el logo y esto se dice al final y el precio mucho más al final. Pero empiecen a vender lo que ocurre después de que las personas trabajen con ustedes. Ahí les va a cambiar absolutamente todo y si surge objeción va a ser muy bueno porque también ahí se van a dar cuenta quién no es su cliente. Muchas personas no lo van a entender, me devuelvo. Esto no quiere decir que si a todas las personas que yo les diga esto, todas digan, wow, sí. No, para muchas personas esto no es un problema necesariamente. No es un problema necesariamente el hecho de no competir. Saben, como que muchas personas no ven este valor. Por eso nosotros tenemos 30.000 seguidores, pero en las cohortes entran de a 15 personas, más allá de que, y en el grupo hay 800 personas, pero entran pocas, porque para todos no es necesariamente relevante, incluso, no, incluso por el momento, no porque eventualmente no vaya a ser relevante, sino por el momento de vida. Pero en el momento en el que ustedes comunican esto, ya las personas los identifican con esta cosa que hacen. No puede que no sea para ellos en ese momento, pero puede ser que en su camino de transformación se vayan dando cuenta que sí y en un momento te van a terminar comprando si resuena con ellos.
lo que cobras es una declaración, no es solo un valor, no es solamente mi precio por hora, sino también está dando un mensaje de marca, ¿vale? Está generando en el cerebro de las personas no solamente, ok, algo para mi bolsillo, sino realmente la calidad, la experiencia, la convicción, la confianza, muchas cosas, ¿saben? Como que estos números realmente dicen mucho más que simplemente el esfuerzo que nosotros estamos generando. Si ustedes invierten 1 o 10 horas, eso no le debería importar al cliente. Si ustedes entregan 5 o 10 páginas, eso no le debería importar al cliente. Lo que importa es cómo cambian y cómo se transforman después. Cuidado con creer que cobrar poco es humildad. Se están realmente saboteando y lo peor, están saboteando a todo el mercado. No es un tema de echar culpa, sino démonos cuenta también cómo nosotros mismos, en lugar de culpar a otros, estamos también siendo, pues, un poco los artífices de estos problemas muchas veces. Vale, bajar el precio no resuelve la objeción, sino que la refuerza. Recuerden, en el momento en el que yo bajo el precio, le dije al cliente, tienes toda la razón y eso es un problema muy grande. Y ya, si ustedes hicieron todo esto, si ustedes tienen este valor claro y en últimas el cliente les cuestiona, la pregunta que yo siempre les hago es, ¿por qué crees que esto vale menos? ¿Y saben qué pasa ahí? La mayoría se ríe. No, te lo decía jugando, es que lo que les decía es cultural. No, total, no. Vale eso, el servicio. O si te dicen otra cosa, pues sirve como insumo de feedback. No, miras que me gustaría saber si me gustaría incluir eso porque lo vi en esta otra opción. Pero pregúntenlo, a veces también nos da miedo. Cuando el cliente les presente la objeción, pues entonces ustedes también objeten esa objeción y digan por qué, y no solamente acepten de una vez. Y esto lo pueden empezar a hacer desde ya, incluso si todavía no tienen clara la transformación, porque el qué que ustedes ofrecen lo están percibiendo como menos. Pregunten eso. Esa pregunta puede parecer incómoda, para muchas personas les puede parecer irrespetuosa porque lo he escuchado, pero a mí me parece que es simplemente un acto de comunicación. Es un acto de comunicación que nos puede servir para, uno, eliminar la objeción. Lo que les digo, la mayoría de veces desencadena en que el cliente no sabe qué decir. Y si te dice algo, pues qué chévere, porque te está dando feedback y te está ayudando a que puedas armar mejor tu propuesta. Vale, oigan, en resumen, eso es todo. 40 minutos y básicamente aquí ya lo que hacemos en estas sesiones es charlar, abrir micrófono y pues en lo que yo les pueda ayudar en estos momentos, lo hablamos. Muchas gracias